Hablamos de economía, hablamos de la situación de las empresas valencianas y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, José Vicente Villaverde. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Vosotros. Recientemente realizaban un balance de lo que ha sido el año 2021. Queremos también pulsar las expectativas de este 2022, pero la pregunta es ahora, esto que tanto comentamos, la reforma laboral. Si le pedimos un titular en torno a esta reforma. Bueno, al final la reforma laboral creo que es algo necesario, pero creo que no es el momento ahora mismo en el que debemos afrontar estos. Tenemos ahora otro tipo de retos, que es salir de esta situación pandémica en la que nos hemos visto y económica, que esto nos ha llevado a la situación económica en la que estamos. Además decía que se habla demasiado y se generaliza. Y hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada sector, ¿no? Esto no se habla de ello. Efectivamente, al final la reforma laboral está abarcando a todos los sectores y cada sector tiene su casuística, y entonces creo que debería ser algo que se adaptara mucho más a cada sector para ayudar en la flexibilidad laboral que tanto necesitamos ahora mismo. Bueno, pues le preguntaremos enseguida, pero antes vamos a pulsar con nuestro compañero Manu Seguín las principales novedades, una radiografía muy rápida de lo que se ha aprobado con esa reforma laboral. Manu. Pues sí, Silvia, porque son muchas las preguntas que nos hacemos en torno a qué significa esta reforma laboral. Algunos la califican de una apertura de derechos para los trabajadores, otros de simple maquillaje y muchos de que realmente no hay cambios significativos. Pero vamos a ver algunos de esos cambios, aunque veremos pequeños matices en muchos de ellos. Empezamos por lo relativo a los convenios colectivos. En 2012, la reforma laboral de 2012 situaba los convenios colectivos de las empresas con prioridad sobre el convenio sectorial. En este caso cambia de cara a 2022 esta nueva reforma laboral que sitúa los convenios sectoriales con prioridad ante los convenios de empresa. Pero ojo, no en todo. Sí que hay partes que la empresa sigue teniendo preferencias sobre el sectorial y otras partes como los salarios, que será el sectorial el que mande sobre el de empresa. Y seguimos con algunos cambios. Tiene que ver ahora con la ultraactividad. ¿Y esto qué significa? ¿Qué pasa cuando se caduca un convenio colectivo? Pues en el caso de la reforma de 2012 nos decía que en el caso de caducidad y tras pasar un año, ese convenio dejaba de tener validez. La actual reforma laboral de 2022, recién aprobada, asegura que ese convenio está en vigencia hasta que se apruebe uno nuevo con el consenso de todas las partes, más allá del tiempo que lleve caducado. Hablamos también de subcontratación, y es que ¿qué pasa con la subcontratación? Pues en el caso de 2012 prevalecía el convenio de la empresa subcontratista. En esta reforma, y es uno de los grandes cambios que nos ha explicado el gobierno, tiene prevalencia el convenio según la actividad desarrollada. En la Comunidad Valenciana, en este caso, vemos que una de las grandes beneficiadas de este caso son las Kellys, esas limpiadoras de los hoteles, que en muchos casos estaban contratadas a través de multiservicios con un convenio que no regía el de hostelería en este caso, y que ahora sí regirá el de hostelería con un aumento del salario. Hablamos de formación también, porque esos contratos formativos, la reforma de 2012, un tipo de contrato formativo para mayores de 16 años hasta los 25 y sin cualificación reconocida. La actual reforma de 2022 nos habla de dos tipos de contrato formativo. Uno, primero, de formación dual para hasta 30 años, gente sin formación previa y donde se combina la práctica con la teoría. Y un segundo contrato profesional para recién titulados en el que se puede emplear hasta un año de contratación para esas prácticas formativas de arranque. Además, otros tipos de contratos. En 2012 teníamos contrato por obra y servicios, temporales, fijo, discontinuo e indefinido. En esta nueva reforma laboral de 2022 son menos los tipos de contratos, se queda el temporal, el fijo, discontinuo y el indefinido. Además, el temporal está más restringido a causas concretas y dependiendo de la causa podrá tener un tiempo u otro. Y las reformas o la penalización por contratos menores a 30 días son mucho mayores de lo que eran antes. Una novedad que también presenta esta reforma de 2022 son los ERTEs y los mecanismos RED. Los ERTEs, que ya conocemos porque se han puesto en marcha durante esta pandemia, se regulan de forma definitiva en esta nueva reforma laboral para poder dar paso a esa regulación segura en caso de crisis económicas, tanto sectoriales como generales. Y también ese mecanismo RED, un mecanismo que pretende ayudar a mejorar la economía en caso de y asegurar la empleabilidad en caso de crisis. Por último, hablamos de despidos, porque en 2012
Unas de las causas que se ponían para poder hacer un despido sin ningún tipo de indemnización mayor serían las económicas, las técnicas organizativas o de producción. En 2022 estas causas desaparecen, por lo cual ninguna empresa podrá despedir ya por estas causas. Hoy conocíamos además que la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana aseguraba que más de 500.000 de personas en nuestra comunidad pasarían de ser contratos temporales a contratos indefinidos en los próximos meses. Veremos cómo evoluciona esa cifra de paro. Y también para preguntar en la mesa hoy con el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios esa propuesta de elabora de contratos o jornadas laborales de 4 días, ayudas que va a dar también la Generalitat para que se pongan en marcha estas nuevas jornadas laborales reducidas de 4 días. Muchos cambios, Silvia, en la forma de trabajar y también en la legislación laboral los que se avecinan y que queremos saber cómo los viven desde esta asociación. Gracias, Manu Seguín. Preguntamos a José Vicente Villaverde cómo se ve todo esto, la parte que afecta, ¿no?, a los jóvenes empresarios de Valencia, porque decía que hay sectores donde los picos de necesidad de empleo son más temporales, ¿no? Sí, son más temporales y al final no es tan fácil realizar ese contrato de fijo discontinuo que está marcando la nueva reforma laboral. ¿Vale? Entonces, porque al final hay una flexibilidad que no es tan fácil el poder organizar ese trabajo. Entonces, ahí nosotros consideramos que, bueno, que se debe puntualizar mucho más o se debe fijar mucho más en función de los sectores. Bueno, pues es la impresión de la reforma laboral en torno a lo que nos contaba nuestro compañero. Esa jornada de 4 horas se ve viable. Más de 4 días. De 4 días, perdón. Esa jornada de 4 días, bueno, pues al final es una invención más que creo que no va a ningún sitio, donde aquí lo que tenemos que medir ya no es tanto qué jornada realiza la persona, sino qué productividad y qué rentabilidad le saca a la empresa. Bueno. Eso es, al final las personas en las empresas se debe medir también en función del resultado que generen, no tanto en si está 4 días, 5 o 6. ¿En qué momento están los jóvenes empresarios en Valencia? Hizo recientemente un balance de 2021, ¿balance satisfactorio, José Vicente? Sí, muy satisfactorio pese a la situación en la que nos hemos encontrado en el año 2020 y 2021. Al final la asociación en 2021 ha crecido un 21% en masa social y eso la verdad es que es de alabar. También creemos que es un efecto pandemia, que al final todos los jóvenes empresarios y empresarias de nuestra provincia lo que necesitan es unión y al final cuando vienen las cosas más complicadas pues queremos unirnos y estar todos mucho más cerca, sobre todo pues a la hora de ayudarnos unos a otros. Bueno, pues balance satisfactorio. Recordemos que desde la asociación se trabaja para esto, para unir a jóvenes empresarios de la provincia de Valencia y sobre todo fomentar también el crecimiento y la consolidación empresarial. ¿En qué puntos están en este aspecto? Pues nosotros desde hace ya 7 años que arrancamos con la ejecutiva que actualmente dirigimos la asociación, pusimos mucho foco en la consolidación empresarial, porque consideramos que no hay que hablar tanto de emprendimiento, somos los primeros que queremos que se creen empresas y que haya creación de empresas, pero también creemos que se debe poner mucho foco en la consolidación de las empresas, evitar que esas empresas que se crean mueran, porque seguimos con unas tasas muy elevadas dentro de los 5 primeros años. Hay una tasa de mortandad cercana al 90% en los 5 primeros años, una tasa muy elevada. Entonces, nosotros lo que pedimos es que ya no solo se haga inversión en creación de empresas, sino que se escuche también a nuestro colectivo y hablemos mucho también de consolidación. Es decir, fomentar la cultura emprendedora, pero mantener esa riqueza, ¿no?, y crecimiento de las que han iniciado ese paso. ¿Cómo se presenta este 2022? ¿Cuál es el escenario al que nos enfrentamos? A ver, yo me gusta ser optimista, a veces me cuesta ser optimista porque sí que es verdad que creo que estamos hablando mucho de SMI y estamos hablando mucho de salario mínimo interprofesional, estamos hablando mucho de la reforma laboral, pero no afecta a todos los sectores. Al final el salario mínimo interprofesional afecta a un tipo de sectores que no tiene nada que ver un poco con el resto del sector. Entonces nosotros lo que queremos potenciar queremos defender es que hay que ir con mucho cuidado con el tema de la evolución de los créditos ICO de COVID. Creemos que ahí hay un problema importante del cual no se está hablando ahora mismo y estamos a 1 mes y medio aproximadamente de que empiecen a vencer esas carencias y entonces ahí se empiecen los repagos realmente. Entonces ahí es donde creemos que puede haber una crisis de liquidez de las empresas, principalmente de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuándo ese plazo? ¿En abril, me decía? A partir de abril aproximadamente empiezan a finalizar las carencias y entonces vuelves a devolver capital, entonces ya no solo intereses y entonces ahí es donde creemos que puede haber un gran problema de liquidez, más toda la coyuntura
coyuntura internacional que nos está ayudando en la situación que tenemos. Bueno, pues preocupación, optimismo moderado. Optimismo moderado porque creemos que es un año en el que ya se refleja que va a haber una recuperación, que volvemos a una cierta normalidad. Y eso hay que, pero siempre con los pies en la tierra. Bueno, pues con los pies en la tierra se afronta el 2022. Queremos también saber esa hoja de ruta que se va a llevar desde AGEF. Se lanza ya la 6ª edición de Operación Consolida. Cuéntenos. Así es, la semana que viene ya nos reuniremos el jurado, ¿vale? de Operación Consolida. Y es un año más que tenemos grandes embajadores. Este año hay alguna sorpresa de grandes corporaciones y grandes empresas que van a colaborar con nosotros. Y la verdad es que súper ilusionados de un proyecto que en su día lo montamos en la ejecutiva que estábamos en la asociación en el primer año, que pensábamos que no iba a tener mucho recorrido y a día de hoy estamos con la 6ª edición y encima a día de hoy ya teníamos cerca de 40 empresas inscritas. Vale. Y la verdad es que con una proyección brutal y con unas ganas de que arranque el programa y conocer a esos nuevos embajadores. Bueno, pues Operación Consolida, 6ª edición. Hablamos también de otros programas que se impulsaron desde la asociación como Valemprem. ¿En qué consiste? Recuérdenos. Bueno, al final el proyecto de Valemprem es un proyecto en el que nosotros, junto con la Diputación de Valencia, lo que estamos ayudando es a esa parte de emprendimiento rural o emprendimiento en zonas más despobladas, y ayudar a la digitalización y al emprendimiento de todas esas empresitas que hay en la zona o esas personas que tienen esa iniciativa emprendedora en zonas pues, más despobladas o más rurales del interior de la provincia de Valencia. Bueno, pues interesante. Y también recordar que llega un proyecto AGEF Woman en el que se pretende dar esa visibilidad merecida a la mujer empresaria. Sí, al final nosotros somos fieles defensores de la igualdad entre hombres y mujeres. Nosotros hablamos de personas, no hablamos de géneros. Y para nosotros es muy importante potenciar ese liderazgo femenino. Y ya no solo eso, sino también hacer que haya empatía por parte del hombre, de los directivos y de los empresarios, digamos, con las mujeres empresarias y directivas. Entonces ahí es donde estamos poniendo todo el foco. El 17 de mayo, si no recuerdo mal, va a ser el acto principal que realizaremos en el Teatro Thalía. Y bueno, y vamos a querer hacer mucho ruido porque creemos más que necesario defender esta causa. AGEF es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia. Creció en el 2021. Nos dabas este dato anteriormente. Un 21%. Un 21% como el IVA. Sí, eso, como el IVA. Y al final hemos cerrado la asociación, ha cerrado ya en torno a 350 socios. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir como presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios para este 2022 a esas empresas? Pues al final yo lo que quiero es animar a la gente a que siga emprendiendo, pero sobre todo que haya un crecimiento sostenible. Es importante, siempre con los pies en la tierra y sobre todo paciencia porque estamos queriendo correr antes que andar y es momento de paciencia y hacer las cosas bien. Bueno, pero también es momento de recuperación económica, ¿no? Como decíamos anteriormente, después de lo pasado, pero con cierta cautela porque las previsiones a nivel económico o macroeconómico quizá no sean tan buenas como parece. Muy bien, pues en todo un lujo que haya estado con nosotros hoy, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, José Vicente Villaverde. Gracias, seguimos en contacto, cuídese, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.